muy, aleluya, de bendición, que son las grandes doctrinas de la Biblia de por William Evans. Todas las doctrinas. Y es precioso y muy bueno, ¿vale? Uno de ellos es nuestro hermano Rubén, comandante Rubén. Él sacó un 10, aleluya, que Dios lo bendiga un montón. Y esperamos que este libro te sea de bendición, compañero. Amén. Muchas gracias. Dios os bendiga mucho. Igualmente, hombre, que no hace mucho bien. Otro fue nuestro hermano Ñote, que te sacó otro 10, que Dios te bendiga y que te sea de utilidad. Pelagio. Y otro fue nuestro hermano Lápiz. Lo mismo te digo, hermano Lápiz, Dios te bendiga un montón y que te sea de utilidad, compañero. Amén. Amén. Y nada, vamos a seguir con la clase, gloria a Dios, y ya dejamos a nuestro hermano José Luis con nosotros. Fuerte el aplauso que es para Dios. Bueno, que Dios os bendiga a todos en esta tarde. Amén. Amén. Bueno, pues una tarde más, un viernes más, estamos aquí en la presencia del Señor, porque queremos pues aprender entre todos, amén, un poquito más de la palabra del Señor. Amén. Es súper importante el poder estudiar, el poder leer la Biblia, escudriñarla y sacar la mejor tajada posible, ¿amén?, para provecho y beneficio de nuestra vida cristiana, porque hay una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, es que cuando nosotros hacemos un estudio, cuando nosotros hacemos una inducción en la palabra, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, hay algo que debemos de tener muy en cuenta, y una de las cosas principales, primordiales y esenciales es que debemos de leer la Biblia para aplicárnosla a nosotros mismos. Es una de las cosas súper importantes, no tan solamente para tener un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico. ¿Amén? Como esa palabra que se emplea, de esos 10 verbos o 11 verbos que hay para la palabra conocer. Amén. Hay un verbo que es juzgó, el cual eso nos lleva a una realidad en la cual nos dice y nos habla que no tan solamente debemos de conocer a Dios de una forma teórica, sino de una forma experimentada, práctica. Amén. Y de esta forma creo que es el verdadero crecimiento y la verdadera madurez. Amén. Bueno, pues nada, vamos a tocar un poquito más del tema, ampliarlo un poquito más. Amén. El tema de la hermenéutica, como bien estamos dando, no sé si son ya 3 clases que hemos dado de hermenéutica, si no me equivoco, ¿verdad, Pedro? 3 clases. Y para mí es muy importante lo que son las figuras retóricas, las figuras de dicción, las figuras literales, son muy importantes, porque están dentro de la hermenéutica. ¿Bien? Pero quisiera deciros, y lo digo desde el corazón, quisiera deciros que hay ciertas figuras retóricas, literarias, que son, ¿cómo decirlo?, que tienen más auge, que tienen más importancia. ¿Por qué? Porque están más al día de nuestra lectura, están más al día de lo que nosotros estudiamos. ¿Amén? No sé cuántas figuras retóricas hay, no sé si el Valderas lo sabe, pero algunos dicen que hay más de 200 figuras retóricas, y para, no sé, Valderas, hay muchas. Pero, claro, para aprender todas es muy complicado, y para memorizarlas todas es muy complicado. ¿Amén?
Yo pienso que con unas poquitas nos apañamos y creo que nos es suficiente para entender lo que es la hermenéutica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar el tema. También vamos a empezar el tema. A mí me gusta siempre dar una introducción, siempre que toco un tema en la escuela bíblica, casi siempre me ha tocado la introducción. Yo no sé qué coincide, la introducción de un libro. En este caso estamos estudiando el Pentateuco y me ha tocado muchas veces la introducción. Alguna vez me ha tocado la introducción y se ha tocado lo que es el bosquejo, lo que es la historia, lo que es el trasfondo histórico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo quisiera hacer un poquito de hincapié en lo que ya sabemos, que es la hermenéutica. Amén. Empezar por aquellos que a lo mejor han venido por primera vez, no lo sé, o por segunda vez, para poder situarnos un poquito en el tema, ¿de acuerdo? ¿Qué es la hermenéutica? La palabra hermenéutica, ¿qué es? Para empezar, la palabra hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar textos, amén, literarios, filosóficos y sagrados en este caso, como es el nuestro, amén. Por lo tanto, lo que es la hermenéutica es lo que pretende es interpretar, encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Ese es el verdadero significado de la hermenéutica. Es pretender interpretar, realmente encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Por lo tanto, deciros que la hermenéutica es el estudio de los principios metodológicos, amén, es el principio de los el estudio de los principios metodológicos de interpretación. Es la ciencia y es el arte de interpretar. Amén. Esto lo he dicho así un poquito para aquellos que no estaban situados, ¿vale? Para que se sitúen un poquito. ¿Cómo debo de interpretar? La pregunta es ¿cómo debo de interpretar? ¿Cómo debo de interpretar? En este caso, ¿cómo debo de interpretar la Biblia? Interpretar significa explicar, significa decir el significado de una forma, de una manera entendible. Porque la Biblia hay que interpretarla, hay que explicarla de una forma entendible. Porque dejadme que os diga, y lo digo desde el corazón, os lo digo con toda sinceridad. A veces habemos predicadores que predicamos y a veces pues parece ser que ni nosotros mismos entendemos lo que estamos predicando. Y eso es un problema que hoy tenemos en nuestras iglesias. Por eso es importante la hermenéutica, es importante el estudio de la palabra, cómo debo de interpretar la Biblia, explicar, decir el significado de forma entendible. Significa entender la Biblia y dar su verdadero sentido y dar su verdadero significado. El nombre del Señor sea bendecido. La hermenéutica determina los métodos, las técnicas, las reglas y los principios que el estudiante debe de incorporar al estudio de la palabra a fin de llegar al conocimiento de lo que quiere decir la Biblia con lo que dice. No sé si has entendido esto, pero lo creo firmemente, que la hermenéutica es determinar los métodos, las técnicas, las reglas, los principios que el estudiante debe de incorporar al estudio de la palabra a fin de llegar al conocimiento de lo que quiere decir la Biblia con lo que dice. Porque a veces decimos lo que la Biblia no dice y debemos de tener
bien asentado lo que es este principio, amén, que es la interpretación de la palabra de Dios, la ciencia y el arte de interpretar. Aleluya. Deciros, hermanos, que la palabra hermenéutica, como bien estamos hablando, significa el arte y la ciencia de interpretación, ciencia y arte de interpretar. Por lo tanto, debemos de saber interpretar esos textos que son literarios, textos que son filosóficos y textos que son sagrados. Dentro de estas tres ramas que hay, dentro de la hermenéutica, como es la hermenéutica literaria, filosófica y sagrada, nosotros nos acercamos a lo que es la hermenéutica sagrada, que concierne a la Biblia, a la palabra de Dios. Aunque el conocimiento, de poder tener conocimiento de lo que es la hermenéutica literaria o filosófica, se puede adquirir, pero lo más importante de todo, estamos encauzando el tema de la palabra de Dios, el tema de la Escritura, para poder entenderla de una forma más entendible. Amén. Primero, ahora vamos a entrar un poquito en algunos detalles que quisiera hablar. Primero, hay que estudiar la palabra de Dios bajo la iluminación y bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso siempre debemos de tenerlo muy en cuenta. Hay que estudiar la palabra de Dios, la Escritura, bajo la iluminación y bajo la dirección del Espíritu Santo. Segundo, hay que conocer bien el texto, la gramática, hay que entender el pasaje, hay que entender la porción, etcétera, etcétera. Hay que conocer el escritor, que es el autor del pasaje, hay que conocer qué es lo que escribe, a quién escribe. Yo lo digo, lo expreso a mi manera porque no tengo otra, hermanos. Hay que conocer la gramática del texto, o el texto de la gramática del texto, hay que conocerla, hay que conocer el pasaje, hay que conocer la porción, hay que asimilarlo, hay que conocerlo bien, hay que conocer al autor, al escritor, hay que conocer qué es lo que escribe, a quién escribe, por qué escribe, cuándo escribe, para qué escribe. Amén. Y todo esto debemos de tenerlo muy en cuenta. Debemos de conocer cuando nos aposentamos y nos situamos en una escritura, en una porción de la palabra, cuando nosotros nos depositamos o nos situamos en algún texto, en algún pasaje o en alguna porción escritural, debemos de conocer la cultura, debemos de conocer el tiempo, debemos de conocer la situación, debemos de conocer la historia con objetividad. Gloria al nombre del Señor. Quisiera que pudierais entenderme en esta tarde, porque yo soy muy sencillo para decir las cosas. Amén. Y quiero deciros que cuando nosotros nos encontramos con un texto bíblico, con un pasaje bíblico, con una porción literaria de la Escritura, debemos de conocer también la cultura, el tiempo, la situación, la historia, con objetividad. Gloria al nombre del Señor. Conocer también el contexto. Eso es súper importante. Ahí está el quid de la cuestión. Conocer el contexto anterior y el contexto posterior. Anterior y posterior del pasaje, de la historia, del escrito a estudiar. Que el nombre del Señor sea bendecido. Es decir, hacer un análisis textual, literal e histórico. Hay que hacer cuando nos enfrentamos a un pasaje, hay que hacer, hermanos míos, hay que hacer un análisis textual, literal e histórico.
qué? Porque debemos de entender que la comprensión es antes que la interpretación. ¿Sí o no? La comprensión es antes que la interpretación. ¿Y cómo puedo yo llegar a un pasaje si realmente no hago un exégesis? Si no hago, hermanos míos, un recorrido de ese pasaje, un recorrido del tiempo, de la cultura, de la situación, de la historia, del contexto posterior y anterior, ¿cómo puedo yo situarme en ese pasaje si no lo he hecho? Pues voy a interpretar de una manera errónea y de una manera equivocada. Pero si yo me sitúo en el texto con objetividad, entendiendo lo que realmente el contexto me está hablando, puedo entender de una manera eficiente lo que la Escritura y la palabra de Dios me quiere decir y me quiere hablar. El nombre del Señor sea bendecido. Por lo tanto, la comprensión es antes que la interpretación. Debemos de hacer un exégesis correcto. No podemos dar una interpretación, atención a esto, no podemos dar una interpretación en base a criterios subjetivos que puedan modificar el significado original de los textos. ¿Habéis entendido? No podemos dar una interpretación en base a criterios subjetivos que pueden distorsionar o que pueden modificar el significado original de los textos bíblicos, de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, quisiera hablaros en esta tarde un poquito, si me da tiempo hablar de las figuras literarias, pues hablamos, si no, pues nada, yo hablo lo que hay en mi corazón, lo que tengo escrito, amén, y no pasa nada, porque tenemos más tiempo para las figuras retóricas, ¿vale? Quisiera deciros que es importante el contexto. ¿Por qué digo esto? Que es importante el contexto. Es importante el contexto para poder entender lo que realmente la Biblia nos quiere decir. La palabra contexto viene de una palabra compuesta, que es una palabra en latín compuesta que significa, tiene su preposición o tiene su prefijo, que es contextus. También de esa palabra latina, contextus, que la palabra con significa junto, y la palabra textus significa tejido. Luego entonces denota esta palabra algo que está tejido junto. Amén. Algo que está tejido junto. Es decir, que no podemos separar la base textual y espiritual de su contexto. No podemos hacerlo, porque si no deformamos lo que es la Escritura. Deformamos el mensaje. Deformamos lo que Dios nos quiere hablar ahí. Por lo tanto, aquí encontramos esta palabra contexto, que significa tejido junto. Aleluya, tejido junto. Gloria al nombre del Señor. Tejido junto. Luego entonces denota esta palabra algo que está tejido y que está junto. Cuando se le aplica a un escrito o cuando se le aplica a un documento, esta palabra contexto, se hace referencia y se hace alusión a algo que es muy importante, a la conexión y a la unidad de pensamientos que existe en cada uno de los pasajes sumados, que forman el conjunto del escrito o el conjunto del documento. ¿De acuerdo? Es decir, en otras palabras, para que me podáis entender, en otras palabras, cuando se hace referencia a esta palabra contexto, que quiere decir tejido junto, amén, en esa palabra latina que es contextus, juntos, tejer junto, tejido junto, podemos denotar la idea
o el pensamiento que existe, dando alusión a la unidad y a la conexión, aleluya, que sumando el texto con sus contextos, podemos llegar a la conclusión que esta suma de escritos forman el documento o el escrito que realmente Dios quiere hacernos mostrar. El nombre del Señor sea bendecido. Debemos de hacer un exégesis tanto del texto como de su contexto. A lo mejor dirás que el hermano José eres muy pesado con el texto y con el... Es que tengo que hablarlo porque eso, la verdadera hermenéutica es esta. Y eso se tiene que meter bien en nosotros, ¿de acuerdo? Debemos de hacer un exégesis tanto del texto como de su contexto. ¿Qué significa exégesis? Exégesis significa explicar, interpretar algo, exponer. Pero claro, para exponer, para interpretar, se necesita primeramente escudriñar. ¿De acuerdo? Yo lo estoy haciendo lo más sencillo que pueda. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa exégesis? Significa explicar, interpretar algo, exponer. Pero claro, para explicar, para interpretar y para exponer se necesita escudriñar. Amén. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Pues la palabra escudriñar significa examinar, significa inquirir, significa averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Por lo tanto, como bien he dicho hace un rato, necesitamos, hermanos míos, necesitamos comprensión antes que interpretación. Aleluya. Comprensión antes que interpretación. Deciros que en Juan capítulo 5 y verso 39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Amén. El maestro por excelencia, él dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Os dais cuenta? Estaba diciendo el maestro: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Estaba diciendo el Señor: examinarlas, inquirir en ellas, averiguar, meteros en el corazón de la Escritura. Es lo que quería decir el maestro. Aleluya. Escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No sé si podéis leer, algún hermano que tenga una Biblia o en el móvil, si podéis leer Daniel capítulo 7 y versos 15 y 16. Daniel 7, 15 y 16. Aleluya. Daniel 7, 15 y 16. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de él. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Amén. ¿Habéis quedado, no? Vuélvelo a repetir porque es tremendo esto, ¿eh? Daniel ha visto unas visiones, ya sabéis, las 4 bestias, ha visto como el Hijo del Hombre, ha visto, qué sé yo, la visión más grande del mundo entero, que Daniel dice que él mismo se ha turbado, que su mente está turbada. Ha recibido algo, pero claro, lo que ha recibido no puede asimilarlo. Por eso si leemos ahora la Biblia, lee la Biblia. Sí, léelo otra vez. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las
Amén. Gloria a Dios. ¿Os dais cuenta? Aquí, claro, nos encontramos con un pasaje aparentemente un poco oscuro, ¿vale? Porque este mismo pasaje es el mismo sueño que Nabucodonosor había tenido. Y encontramos estas figuras que Daniel ha visto en sueño, y Daniel se ha turbado porque no conoce la interpretación. Pero le dice al mensajero que le revele, que le interprete. Y ahí el mensajero empieza a interpretarle lo que Daniel ha recibido. Gloria al nombre del Señor. Lo que Daniel ha visto, ha empezado el mensajero a interpretarlo. Porque no se trata solamente, hermanos míos, de interpretar, sino de comprender. Y cuando uno comprende, puede interpretar. Luego entonces, la Biblia en su contexto nos interpreta por sí sola. Cuando encontramos una figura, cuando encontramos, hermanos míos, una metáfora, cuando encontramos una alegoría y tantas figuras retóricas y literarias que hay escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, el mismo contexto nos da el análisis de la interpretación. Gloria al nombre del Señor. La Biblia misma se interpreta por sí sola. ¿Os dais cuenta? Y ahí empieza a interpretar, amén, ese tiempo histórico, como fue Babilonia, como fueron los medos persas, como fue Grecia, como fue Roma, amén, etcétera, etcétera, y ya sabéis todos esos etcétera. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos míos, quiero decirte lo que el apóstol San Pablo habla a Timoteo en el capítulo 2 y verso 15 de segunda de Timoteo, su hijo, y le dice: procura con diligencia, aleluya, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice que usa, es decir, que traza bien la palabra de verdad. Este texto es tremendo. Aleluya. Este texto es tremendo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa, es decir, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, estudiar cuidadosamente para comprender correctamente, para poder interpretar y enseñar verdaderamente. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Estudiar cuidadosamente para comprender correctamente, para interpretar y enseñar verdaderamente. Por lo cual, traza bien, usa bien la palabra de verdad. Porque en la palabra no hay equivocación. La palabra de Dios es inerrante. No hay error en la palabra. Gloria a Dios. Pero déjame que te diga que el error muchas veces está en mí. Porque no sé interpretar correctamente. Por lo tanto, el apóstol dice a Timoteo: usa bien, traza bien la palabra de verdad. Es aquella tela que debía de cortarse de una manera recta, amén, no torcida, sino rectamente. Y estaba diciendo el apóstol: traza bien la palabra. Trázala bien, porque no se puede declinar la palabra para un sitio ni para otro, sino que la palabra de Dios es verdadera, es inerrante y inequívoca. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, creo que voy a decir un par de cositas más y acabo. No sé el tiempo que tengo, Valderas. Media hora. Media horica, bueno, pues estamos 10 o 15 minuticos más, ¿vale? Pues venga. Mirad. Dicho esto, hermanos míos, dicho esto, la palabra del Señor nos dice que esta palabra, la palabra hermenéutica, no lo dice la Biblia, la Biblia no lo dice. La palabra hermenéutica es tan importante, que debemos de
de encerrarnos herméticamente. Esto lo estoy diciendo yo ahora porque me viene ahora, pero la palabra de Dios es tan importante que debemos de encerrarnos herméticamente en ella. Amén. Meternos en las entrañas de la palabra y ahí encerrarnos herméticamente y nadar en el río de la palabra de Dios, indagando las profundidades que la palabra de Dios tiene por medio de un buen exégesis y de una buena interpretación escritural. Aleluya. Fijaros bien, hermanos, que la hermenéutica determina los métodos, las técnicas, como bien he dicho, las reglas, los principios que el estudiante debe de incorporar al estudio de la palabra de Dios a fin de que llegue al conocimiento, como bien he dicho, de lo que quiere decir la Biblia con lo que dice. Amén. Por lo tanto, escucha bien ahora, por lo tanto, ya que el trasfondo de la palabra hermenéutica va entrelazada con el Dios Hermes, como dijo el hermano Valderas y el hermano Jesús. Amén. Y conocemos, ya que el trasfondo de la palabra hermenéutica va entrelazada con el Dios Hermes, era el dios griego que supuestamente interpretó el mensaje de los dioses mortales. Hemos de decir, atención porque esto es importante, hemos de decir que no podemos pensar que la palabra o idea de interpretar es un derivado puramente secular. No se deriva de un postulado secular, sino que Cristo mismo usó la palabra. Aleluya. Usó la palabra. ¿Y de qué manera usó la palabra? ¿De qué manera usó la palabra? Pues fijaros bien, si alguno puede coger el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y verso 27. Allí hay, alguien lo coja por favor, algún joven, allí hay, hermanos, un acto glorioso en que Cristo ha resucitado. Y cuando Cristo ha resucitado, las mujeres han ido a aquel lugar con especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Pero resulta ser que el cuerpo del Señor no estaba. Se ha presentado el mensajero y ha dicho: Jesús no está aquí, ha resucitado ya. Allí había, hermanos, unos pensamientos negativos por todo Jerusalén, por todo aquel alrededor. ¿Qué habrá sido de este maestro que decía ser el Cristo? Que decía que debía de morir, ser sepultado y al tercer día resucitaría. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Se habrán llevado el cuerpo? ¿Lo habrán robado? ¿Habrá resucitado de verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con él? Que allí estaban, hermanos, entre la espada y la pared. Pero, atención, por aquel entonces, hermanos míos, por aquel entonces habían dos hombres que iban camino a Emaús. Amén. No me acuerdo los estadios que dice la Biblia, estaba muy cerca. Pero iban de camino a Emaús. Y estaban hablando una conversación. Y estaban hablando acerca de Jesús. Estaban hablando acerca de Cristo. Y hablando acerca de Jesús, estaban diciendo qué habrá acontecido con él. ¿Qué habrá pasado? Porque este era el que dijo que debía de resucitar. Este era que decían que el que sanó enfermos, el que hizo milagros, el que hizo cosas, era el que tenía que resucitar. ¿Qué habrá pasado con él? Y empezaron a tener un diálogo entre ellos. Pero allí se presenta una figura entre medio. Aleluya. Se presenta una figura entre ellos. Y si podéis leer el texto, ¿quién lo tiene? Léelo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En este pasaje, la palabra, aleluya, la palabra explicada es la palabra griega hermeneo, que significa interpretar, que proviene del término compuesto diermeneo, por lo cual quiero
en el camino de Maús no entendían lo que había pasado con Jesús. Pero ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en el camino cuando Él nos abría las Escrituras y Él nos hablaba? Aleluya. No ardía nuestro corazón. Porque realmente, hermanos míos, aquí Jesús está hablando acerca de algo que es muy importante. Y estaba hablando acerca de la Escritura. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Quiero decirte en esta maravillosa tarde de que cuando Jesús les estaba hablando y les estaba hablando de todas las Escrituras, su corazón empezaban, hermanos míos, a arder dentro de ellos, porque estaban escuchando la veracidad de la palabra y estaban escuchando la palabra verdadera dicho por el Maestro por excelencia. Y cuando Jesús empieza a explicarle referente a Él en todas las Escrituras, aleluya, ellos estaban, hermanos, habían cambiado, habían quedado satisfechos porque sus ojos estaban cegados. Pero cuando Él les abrió la Escritura o les habló de las Escrituras, ellos pudieron darse cuenta, gloria al nombre del Señor, es que la Escritura puede cambiar. Amén. Esto es devocional, pero lo digo. La Escritura puede cambiar. Y la Escritura es tan gloriosa y es tan bendita que debe de ser explicada y enseñada. Amén. Conforme está escrito en la palabra del Señor. Bueno, pues nada, deciros que hay algunas figuras retóricas, literarias, y hay una, por ejemplo, que, a ver si me sale la palabra, porque es difícil de pronunciar, es sinécdoque. Una figura literaria, sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Sinécdoque, S-I-N-E-C-D-O-K-E, sinécdoque, con acento en la primera E. La sinécdoque es la figura que va asociada para designar un todo con el nombre de una de sus partes. Eso es la sinécdoque. Es la figura que va asociada para designar un todo con el nombre de una parte, de sus partes. Es una figura retórica que consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o el todo por la parte. Yo sé que es difícil así hablarlo, el que lo tiene en la mente es fácil de expresar muchas veces, pero el que tiene que percibirlo a veces es un poquito costoso porque son palabras que son un poquito complicadas muchas veces, ¿de acuerdo? Pero para ello tenemos textos bíblicos y tenemos referencia bíblica para que podamos entender lo que es una sinécdoque. Amén. En Números capítulo 29 y verso 7, amén, dice: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Aquí encontramos un texto de la palabra de Dios, amén, que nos habla, hermanos míos, de esta figura retórica que consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o el todo por la parte. Y aquí encontramos, hermanos, la parte por el todo. Aquí encontramos la parte por el todo. Aleluya, la parte por el todo. Es la palabra sinécdoque. Amén, que no me sale bien, hermano. Es complicado expresarla. Amén. Pero fijaros bien que dice Números capítulo 29: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Alma por toda la persona, es decir, una parte por el todo.
Es decir, es expresar una parte de todo lo que se quiere expresar. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, dice, del mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Está hablando de alma, de un alma, almas. Está hablando del alma, pero no se refiere solamente al alma, sino se está refiriendo a toda la persona. Porque el hombre es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es soma, amén, alma es psique y el espíritu neuma. Por lo tanto, en ese ser compuesto, que es un ser tripartito, cuando aquí en este pasaje dice alma, se está refiriendo al todo del hombre, es decir, al cuerpo y también al espíritu. Amén, es una parte del todo. ¿Verdad que se está aclarando un poquito más el tema? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Fijaros bien que hay una oración que dice, y el pan nuestro de cada día, que dice, dánoslo hoy, el pan nuestro. Claro, cuando en esa oración se dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no se está refiriendo a una baguette, ni a un pan rústico. Se está refiriendo al alimento diario que un hombre necesita para poder subsistir. ¿De acuerdo? ¿Me estáis entendiendo, verdad? Esa es la figura, esta figura retórica que estamos hablando. Es una parte para expresar el todo. Gloria al nombre del Señor. Os pongo un ejemplo más, ¿vale? Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito. El ojo misericordioso será bendito. Vamos a ver, la persona que la compone, ¿un ojo? No. El ojo es parte de la persona, ¿sí o no? El ojo es parte de la persona, por lo tanto, es una parte por el todo. El ojo por persona. El ojo identifica a la persona, el todo de la persona. Por eso dice, el ojo misericordioso será bendito. El ojo por la persona. Una parte del hombre por todo el hombre. Que el nombre del Señor sea bendecido. Aleluya. Y luego pues encontramos algunos ejemplos más que voy a dejar. Aleluya. Y deciros que hay otra parte, como bien hemos dicho, que es el todo por la parte. Hemos hablado de la parte por el todo y ahora quisiera poner un ejemplo del todo por la parte. Y vais a entenderme rápidamente. El todo por la parte. La palabra de Dios nos habla en Génesis capítulo 6 y verso 17. Dice, yo traigo un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne. Yo traigo un diluvio sobre la tierra para destruir ¿qué? Toda carne. Un todo. Toda carne. Pero es un todo para una parte. Es decir, que aquí está excluyendo, lógicamente, a Noé y su familia. No fue destruida toda la carne. ¿Os estáis dando cuenta? Es un ejemplo para que podamos entender. Amén. Hemos hablado de una parte por el todo y de un todo por la parte. Y aquí en el Génesis 6:17 lo podemos encontrar. Yo traigo un diluvio sobre la tierra, dijo el Señor, para destruir toda carne por la mayor parte de ella, excepto Noé y su familia. Que el nombre del Señor sea bendecido. También es que este sinécdoque es muy amplio. Gloria al nombre del Señor. Es muy amplio y tiene algunos aspectos. Hemos hablado ya 2 aspectos y hay otro aspecto más. Amén. También es cuando se usa un singular en lugar de un plural. La sinécdoque es también cuando se usa un singular en lugar de un plural. Y ahora vamos a poner el ejemplo para que podamos entenderlo de una manera más fácil y eficiente. Proverbios 22:6
Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Niño por los niños. Es decir, que aquí habla y dice, instruye al niño en su camino, habla de un niño, amén, pero sabemos que el significado o el trasfondo de ello no es un niño, sino es todos los niños. Por lo cual, aquí está usando un singular en lugar de un plural, pero ese singular está haciendo referencia a un plural. ¿Me habéis entendido? Aleluya. Creo que esto se vaya aclarando un poquito, ¿de acuerdo? Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿A quién se lo dice? A Adán. ¿Pero dónde estaba apuntando Dios? ¿Dónde estaba mirando Dios? ¿Solamente a Adán? No, no estaba solamente hablando por Adán, sino que también estaba mirando Dios en su presciencia, estaba mirando al futuro. ¿Por qué? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos, amén, lo que tenemos? Gloria al nombre del Señor. Y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hombre por los hombres. Se habla de un singular refiriéndose a un plural. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, voy a entrar solamente en una materia más y creo que ya es suficiente, no quiero cansaros más. La sinécdoque es muy importante porque cuando leemos la Biblia, por ejemplo en estos textos que hemos leído, debemos de interpretarla pues de esta forma, con esta literatura retórica o con esta figura literaria, debemos de entenderla así, de esta forma y de esta manera, porque nos vamos a encontrar con textos que sean semejantes o similares a los que hemos puesto como ejemplo, que realmente nos vamos a encontrar más de uno, más de dos, más de tres. Nos vamos a encontrar muchísimos textos que nos hablen, amén, de este singular, amén, en el lugar de un plural. Por lo tanto, hermanos, deciros, hay más materia sobre este, pero lo voy a dejar, ¿vale? Lo voy a dejar porque si no nos vamos a volver locos. La metáfora, amén, la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Vamos a hablar solamente ya de esta figura y ya está, ¿vale? La metáfora es la figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Eso es la metáfora. Se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Es la semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Gloria al nombre del Señor. Vuelvo a repetir para que esto se quede un poquito más, ¿vale? La metáfora es la figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Es la semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Os dais cuenta? Yo digo, Jesús era una puerta. Jesús no era una puerta. Pero aquí hay, hermanos míos, se establece una semejanza en el sentido que está entrelazando dos ideas o dos imágenes. Jesús estaba diciendo, yo soy la puerta. Aquí encontramos una metáfora, yo soy la puerta. Pero sabemos que Jesús no era una puerta. Sabemos que Jesús era la solución. Sabemos que Jesús era la salida de escape para el hombre que fuese salvo por gracia. Amén. Yo soy la puerta. También dijo el Señor, vosotros, Mateo 5:14, dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. ¿Acaso somos nosotros una luz? Somos personas. Pero ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? Amén. Debemos de entender lo que es una metáfora. Amén, una metáfora. Estaba refiriéndose el Señor pues a lo que todos conocemos,
Gloria al nombre del Señor, que habiendo recibido el Evangelio ya no somos las mismas personas. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, ¿cuál es la composición de esta metáfora? Hay dos elementos básicos, porque esto es muy amplio y no voy a hablarlo, hermanos. No voy a hablarlo porque es muy amplio y nos vamos a enredar y nos vamos a liar. Amén. Simplemente os dejo con esta metáfora, con esta figura retórica, literaria, como es la metáfora, para que podamos entenderla. Pero ¿cuál es la composición de una metáfora? Tiene dos elementos básicos. El término real es aquel al que se está haciendo referencia en verdad. Vuelvo a repetir. Término real. Esa es la primera composición de la metáfora. Es aquel al que se está haciendo referencia en verdad. Y hay otro término de composición básica de la metáfora, que es el término imaginario. Es aquel a través del cual se hace referencia al término real. Amén. Es decir, es aquel a través del cual, es el medio, es el método a través del cual se hace referencia al término real. Ese es el término imaginario. Y el término real es aquel al que se está haciendo referencia verdadera. No sé si me habéis entendido. Gloria al nombre del Señor, yo sí que me he entendido. Pero vosotros no sé si me habéis entendido. Tiene esos dos términos básicos, esos dos elementos. Es decir, para que me entendáis, uno es la metáfora, es la ciencia, es el contenido de la metáfora, ¿vale? Eso es el término imaginario, pero luego está el término real, que es lo literal, lo que realmente es el mensaje cuenta. ¿De acuerdo? Ahora creo que sí me habéis entendido un poquito mejor. Así que ya está. Os dejo aquí y quería hablar de la parábola, de la hipérbole, pero creo que es suficiente, hermanos. Sobre todo, solamente os dejo con este detalle. Escudriñad la Escritura. Amén. Escudriñarla, examinarla, porque nadie puede interpretar si primeramente no hay una comprensión. Amén. ¿De acuerdo? Un fuerte aplauso para el Señor.